Si miramos con respecto digamos, la medición anterior fue en diciembre, sí. El cuarto trimestre del 2014, para sí. ser más precisos. Y si miramos con respecto a este periodo, sucedieron dos cosas, de acuerdo a lo que informa el INDEC. Por un lado, aumentó la oferta de trabajo, aumentó en 1,6 puntos, eso es mucho. Ajá. Pero en ese periodo el crecimiento de la demanda de empleo fue mayor y esto permitió una reducción en la tasa de desempleo. ¿Sí? Esto es de acuerdo a lo que informa el INDEC. Ahora, lo que ocurre es que comparar el primer trimestre contra el cuarto trimestre puede llevar a una apreciación equivocada porque puede incidir algunos factores estacionales, es decir, los periodos no son del todo homogéneos. Es decir, que hay que comparar el primer trimestre de este año con el primer trimestre de 2014. Y eso daría una base un poco más homogénea y si tomamos esta perspectiva nos encontramos con un resultado que se acerca un poco a lo que uno pensaría. Esto es, hay una fuerte reducción en la tasa de desempleo, ¿sí? Si comparamos primer trimestre, este resultado que ayer se acaba de difundir con respecto al mismo periodo del año pasado, hay una fuerte baja del desempleo, pero que se explica fundamentalmente por el fuerte descenso de la tasa de actividad, con, yo diría, una incidencia marginal de lo que es la tasa de empleo. Ajá. Entonces, esta volatilidad que observamos en la tasa de desempleo, tomando una perspectiva más de primer trimestre contra primer trimestre del año anterior, nos obedece más que nada a cambios en la tasa de actividad y no tanto a un aumento en la tasa de empleo. Es decir, hay una fuerte baja, un fuerte descenso en la tasa de actividad que explica esta baja de 3 puntos, 3,1. Efectivamente. Porque del 8,8 al 5,7. Claro, y en este sentido, si vos comparas estos resultados con respecto a lo que sucedió en el país, no son tan distintos. En el país la baja de la tasa de actividad no es tan pronunciada como en Bahía, pero la trayectoria de los indicadores, tanto actividad como empleo, que es lo que hay que mirar, que es lo que determina la evolución de la tasa de desempleo, más o menos las trayectorias son en la misma dirección. ¿Y cuánto bajó la tasa de actividad? La tasa de actividad, digamos, la de primer trimestre de este año fue del 46,3%, y hace un año estaba en el 47,6, un punto arriba. Ajá. ¿Sí? Y la tasa de empleo subió apenas dos décimas, o sea, prácticamente no cambió. Entonces, digamos, si tomamos, la idea es esta, si tomamos como referencia lo que sucedía hace un año atrás, no hubo cambios sustanciales en materia de empleo, y no cambia esta idea de una ciudad que tiene, por lo menos en estos últimos años, dificultades para generación de puestos de trabajo. Ajá. Ahora, mirando el resultado de corto plazo, es decir, bueno, tanto aumento de la tasa de empleo en el último periodo, yo no sé si me hace dudar un poco la magnitud entre el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. El cuarto trimestre del año pasado fue del 6,9% la desocupación. Sí, no tengo el dato. Sí, aquí lo tenemos, 6,9. ¿6,9? Sí. Sí, exactamente. Y entonces, o sea, volviendo un poco a la idea, desde el año pasado, de fines del año pasado a principios de a primer trimestre, tenemos un aumento importante del empleo. Lo que yo puedo decir que, por lo menos avala este cambio positivo en la tasa de empleo, es que los indicadores que nosotros obtenemos de nuestros propios relevamientos, que es la encuesta de coyuntura, dan una mejora de las condiciones generales de las empresas locales en este periodo. Ajá. Y en este sentido hay cierta consistencia entre los resultados. De hecho, hay una mejoría en lo que es un indicador que nosotros tenemos, que es los planteles de personal de las empresas, que hasta, digamos, promediando el año pasado tendían a reducirse, y desde fines del año pasado esta parte se han estabilizado, es decir, sin cambios. Está bien. Entonces es como que en este sentido el resultado que informa el INDEC guarda cierta consistencia con los resultados que nosotros obtenemos. Ahora, ¿qué hay detrás de esta mejoría? Sí. Hay un dato muy importante, y es que después del 2014, donde bajó mucho el salario real, bajó de orden de 5 o 6 puntos, y eso tuvo un impacto muy grande sobre el consumo, creo que el dato que hay que subrayar es la desaceleración de la tasa de inflación. Ajá.
nosotros la medición de precios que hacemos en Bahía Blanca, fíjate, si tomabas la tasa anualizada a principios de este año, en enero estabas en el orden del 35%, o sea, sí. enero de este año con respecto a enero Sí. del año pasado, 35% anual. Hoy en abril, la última medición arroja el 28%, que va en línea un poco con los ajustes que se están hablando en las negociaciones entre empresas y sindicatos, ¿no? O sea que tenés una baja muy importante una baja muy importante en la inflación, sí. y eso lo que hace es estabiliza ingresos. Ajá. Entonces eso permite que se sostenga el consumo y mejore un poco las expectativas de las familias. Este es un dato muy muy positivo, que por supuesto tiene un alto costo, porque esto, como bien sabrán, es nuevamente utilizando un ancla que es el ancla cambiaria, es decir, claro. fijando el tipo de cambio, a lo Claro. que se suman ahora, yo diría, el ancla salarial, digamos, Sí. la participación activa del gobierno en las negociaciones por ajuste de salarios. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto lo cierto y real es que la contracara de esto, el efecto de esto es que la tasa de inflación se ha desacelerado, por lo menos en los últimos meses, en forma significativa, y eso ayuda a que se sostenga el nivel de transacciones en la ciudad. Y otro aspecto que me parece interesante destacar es también, y que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, es también la recomposición del crédito. Uh-huh. También hace poco están los números de cómo evolucionó la ciudad en esta materia, Sí. y lo que se ve es que el stock de préstamos bancarios muestra cierta recuperación desde el cuarto trimestre del año pasado a esta parte, digamos, es otro indicador que también va en el sentido de avalar esta idea de mejora en las condiciones de la ciudad en este periodo. Ahora, yo no tengo números, ¿no? Pero lo que se advierte, Juan, es mucho trabajo también precario, ¿no? Sí, es muy cierto lo que señalás, porque, digamos, además, cuando hacemos la evaluación de las condiciones de mercado de trabajo, en lo que es mercado cuando veamos la tasa de desempleo, lo que vemos es, desde un punto cuantitativo, cuánta gente está sin empleo, sí, cuando lo busca activamente. Pero después hay que mirar también un aspecto cualitativo, que es la gente que sí tiene empleo, sí, en qué condiciones lo hace. Claro. Y lo cierto es que un porcentaje muy alto, casi te diría la mitad del mercado laboral, está en condiciones complicadas desde el punto de vista laboral, sea porque está subocupada, sea porque tiene un trabajo que no está regularizado, no está registrado, y por lo tanto no accede a los beneficios sociales que supone un trabajo registrado. Y además, aún estando con un trabajo registrado, es un trabajo que está remunerado a un nivel de ingreso muy próximo a lo que sería el costo de una canasta básica, o sea, lo deja muy cerca de la línea de pobreza, así que, bueno, ese es el otro aspecto que hay que mirar. O sea, no solamente basta con que baje el desempleo, sino también hay que mirar otras cuestiones que hacen a la calidad del empleo. Para el INDEC, una persona ocupada, ¿cuántas horas trabaja por mes, por semana? ¿Qué se considera una persona ocupada y qué se considera una persona subocupada? Esta es una convención, no son solamente definiciones del INDEC, sino que es definiciones también de otros institutos de estadística, sí, de otros países, para poder comparar resultados, pero se toma como persona ocupada aquella que en el periodo, cuando se hizo la encuesta, un periodo de referencia que se les define, trabajó esa persona al menos más de 35 horas semanales. Menos de 35 horas semanales ya se considera que está subocupada. Ajá, más de 35 horas semanales. Ocupado pleno. Sí. Ahora, para tomarlo como ocupado y englobar tanto a los subocupados como a los ocupados, en ese periodo de referencia se les pide que al menos haya trabajado una hora, ¿por la semana? Sí, en esa semana. Claro. Con una changuita ya está. Y sí, lo cierto es que esa persona tuvo trabajo en ese periodo. Y está bien, uno pensaría, pero esto casi no es empleo. No. Pero estas situaciones están captadas por la tasa de subocupación. Para eso es que se hace la diferencia entre subocupados y ocupados plenos.